El día jueves, que fue el informe del jefe de gobierno, dentro de los planteamientos que le hicimos, fue el tema de cómo se iba a llevar a cabo la consulta sobre el corredor Chapultepec. Ahí fuimos muy claros que la posición de Morena era que el gobierno del Distrito Federal retirara la consulta que estaba realizando de manera unilateral, organizando de manera unilateral, y que mejor se organizara junto con los vecinos y junto con el Instituto Electoral del Distrito Federal para que la consulta fuera lo que han avanzado los vecinos de la zona con el Instituto Electoral del Distrito Federal. El jefe de gobierno no contestó muy claramente este planteamiento. Bueno, ninguno de los que le hicimos en su informe, pero en este tema lo que dijo fue: yo voy a estar también del lado de los vecinos y yo no le voy a dar la espalda a los vecinos. Entonces le tomamos la palabra al jefe de gobierno en unos documentos que nos envió Simón Levy. También a través de redes sociales tuvimos un intercambio de opiniones. Él me decía que me invitaba a ser presidente de una de las casillas, y yo le decía que mejor honrara la palabra del jefe de gobierno y que retiraran su propuesta de consulta. Nosotros creemos que en esta decisión que va a tomar el gobierno de la Ciudad de México, vamos a darnos cuenta en esta primera decisión, ya con esta asamblea legislativa instalada, con esta legislatura instalada, vamos a ver si el jefe de gobierno en realidad quiere empezar a rectificar el rumbo o nos va a seguir dando discursos, por un lado, escuchando lo que le gusta a la gente, pero por el otro lado actuando en sentido contrario. Entonces, en este sentido, el grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa va a presentar un punto de acuerdo el día de mañana para exigir que la consulta se realice con el Instituto Electoral del Distrito Federal y con el respaldo de los vecinos. No puede el gobierno de la ciudad de ninguna manera realizar unilateralmente esta consulta porque es juez y parte. No puede ser que alguien que está promoviendo un proyecto diseñe las preguntas, organice la logística y cuente los votos, porque de lo que salga de esa consulta pues va a salir muy cuestionado el resultado. Mejor que se le dé transparencia, mejor que opte por esta decisión, que se pueda posponer la consulta y que se haga con la legitimidad que todos los habitantes del Distrito Federal exigimos para un proyecto tan importante como el que se está planteando en Chapultepec. Solamente los fundamentos más importantes. En primer término, creo que es deber, y estamos convencidos vecinos y legisladores, que es deber de la autoridad someter a consulta ciudadana, consulta pública, la determinación de concesionar por 40 años
más de 100,000 metros cuadrados de una vialidad. No es cualquier asunto. Y si se me permite hacer un símil, lo que se está pretendiendo a criterio de los vecinos y a criterio de alguno de nosotros es como si el general Santana, después de firmar los tratados de Guadalupe Hidalgo con 15 millones de dólares en la bolsa y habiendo cedido la mitad del territorio, sometiera a consulta el saber si los mexicanos quisiéramos tener guarniciones militares o misiones evangélicas en la nueva frontera con México. Es decir, es la consulta que está presentando PRO-CDMX, es a criterio de los vecinos y un criterio que compartimos los legisladores, es una consulta legitimadora de un proceso de concesión que se dio el 18 de agosto del año en curso. Por lo tanto, definir que si va a ser en segundo piso o a nivel de suelo, como lo llaman, a nivel de banqueta, eso es la consecuencia, la causa es la concesión. Lo que le preocupa a la gente es la concesión. ¿Qué va a pasar con esa concesión? ¿Cómo se va a recuperar los 1,100 millones de pesos que teóricamente se van a invertir? Y una enorme duda que tiene la gente es, bueno, ¿y qué no tienen un proyecto definido? ¿Por qué la prisa por consultar? Y en ese sentido, los vecinos ya han expresado su interés abierto de que sean las autoridades imparciales las que en un momento dado organicen la consulta que están ellos proponiendo y que están dispuestos a reconsiderar a efecto de que exista la legalidad en la consulta, porque no se está tratando de ver si va a ser un segundo piso, si va a ser comercial o cultural, sino lo más importante, la concesión del espacio público a un particular. En razón a todo ello, hemos encontrado una serie de disposiciones que aplican. Hay algo que nos ha sorprendido enormemente, David abordará mucho más profundamente que yo, porque lo conoce mejor que yo, la cuestión de que pareciera ser que no ha caído el 20 de que ya los derechos humanos, los pactos, los convenios internacionales ratificados por México forman parte integral de la Constitución, y así lo hizo entender muy claro la Suprema Corte de Justicia. Y dentro de estos derechos pues está el derecho al hábitat, lo que muchos de aquí conocemos como el derecho a la ciudad, pero hay algo que es bien importante. El artículo 22 de la Carta de Derechos Humanos, firmada por México en 1948, ratificada en 1949, de manera explícita le otorga y reconoce a las personas el poder participar directamente en el gobierno o a través de sus representantes legal y legítima y democráticamente designados. Entonces aquí una consulta pública, una consulta ciudadana, el pedimento de este tipo de instrumentos de democracia participativa están fincados y fundados en ese artículo 22 de la Carta de los Derechos de las Personas que se firmó en San Francisco el siglo pasado, en 1948. Y eso es algo que sí preocupa. Como lo ha dicho el coordinador, de manera textual y puntual, el punto de acuerdo es solicitar respetuosamente al jefe del gobierno facilite la consulta ciudadana convocada por habitantes de las colonias Juárez, Roma Norte y Condesa
sobre la concesión por 40 años otorgados por la empresa paraestatal ProCDMX el pasado 18 de agosto de 2015 a favor de un particular a efecto de generar un corredor cultural en la avenida Chapultepec de la delegación Cuauhtémoc en 2 fases de construcción. Una primera intervención de 100,000 metros cuadrados y en consecuencia instruya a la empresa pública ProCDMX a cancelar su ejercicio de auscultación ciudadana, así lo dio a conocer en el documento que incluyó en la Gaceta Oficial para dar a conocer el Corredor Cultural Chapultepec, y esta consulta está prevista, o esta auscultación, para el domingo 27 del mes y el año en curso. Es más, desde el enunciado mismo, auscultación quiere decir no vinculante, y hemos escuchado al doctor Levy constantemente decir que lo que busca es enriquecer el proyecto arquitectónico. Nunca habla de la concesión, a eso le da la vuelta, y eso es lo mero principal, lo que es motivo de consulta. Este proyecto de corredor Chapultepec, dejémoslo así como dice César, sin otros calificativos, es parte de una de esas llamadas SODES, que también contempla el CETRAM Chapultepec, esa SODE, y también contempla o pretenden la modificación a los usos de suelo en todas las manzanas que comprende la colonia Juárez de Chapultepec a Reforma, la Roma de Chapultepec a la calle de Puebla, en fin, forma parte de un proyecto más amplio que tiene, como hemos señalado, no la intención de desarrollar proyectos para atender la problemática que afecta a los derechos de los habitantes de la ciudad, sino que privilegia el interés privado. En el caso concreto, creemos en Morena que deben ser los habitantes de esas colonias que resultarían afectadas quienes determinen, en función de ponderar las afectaciones que esto tendría, no solo en lo individual, sino en el interés colectivo, si procede o no llevar a cabo un proyecto de ese tipo. Pero además, por lo que señalaba José Alfonso, no se trata de un capricho, de una, como dicen también, oposición por oponerse a todo de parte de los vecinos o de nosotros. No se trata, como bien se decía, de que hoy las autoridades de los órganos de gobierno de la ciudad, sea la Asamblea, el Poder Judicial o el Ejecutivo, estamos obligados, o sea, los diputados también estamos obligados por la reforma constitucional a reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en cualquier acción que llevemos a cabo, cualquiera, de acuerdo con nuestras facultades, estamos obligados a eso. Y en este caso, ¿qué implicaría llevar a cabo lo que plantea la reforma constitucional? Bueno, que el Ejecutivo, nosotros, el Poder Judicial, estamos obligados a primero hacer de conocimiento de los habitantes de esa zona sus derechos. O sea, no puede pensarse, dice la reforma constitucional, y lo señala muy claramente la Suprema Corte, porque también la Suprema Corte ya emitió protocolo sobre esto, y parece que las autoridades del gobierno del DF no lo conocen. Estamos obligados a que se conozcan los derechos, porque si no, ¿cómo los ciudadanos vamos a exigir el respeto, la protección de nuestros derechos? Ese es lo número uno. Número dos, que el gobierno está obligado a difundir ampliamente y con suficiencia la información sobre lo que pretende hacer. O sea, no se trata de una consulta solo mostrando unos planitos de colores donde se vean las vialidades y, como decía José Alfonso, y si ponemos el comercio en primer nivel o segundo nivel. No, se trata de la información suficiente. Y en tercer lugar, que el gobierno está obligado precisamente a consultar a la ciudadanía, a consultar
a incluso especialistas que no son parte del gobierno para determinar si la afectación de derechos que tendría ese proyecto llevaría incluso a impedir su realización. De eso se trata, de poner a discusión si un proyecto de esta naturaleza, por los efectos, las afectaciones que tendría sobre derechos individuales y colectivos, es mayor al posible beneficio que pudiera tener para, digamos, respetar otros derechos. Y en este caso de entrada es muy claro, ya lo decía José Alfonso, aquí se trata, lo que se va a ponderar es si el derecho de un particular, además explotando, aprovechando una vía pública que ha sido generada socialmente y que además forma parte de la infraestructura de la ciudad, puede ser aprovechada en detrimento de derechos individuales y colectivos de los habitantes de la ciudad. Eso es lo que al final se tiene que ponderar. Y está obligado el gobierno a plantearlo de esa manera. Por eso la consulta que pretende realizarse el día 26, podríamos decir que es incluso ilegal y violatoria de derechos humanos. Y entonces los diputados exigimos que se respeten las disposiciones legales, que se aplique el protocolo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se haga una consulta respetando plenamente los derechos individuales y colectivos de los habitantes de esta ciudad.